una noticia trágica, sin duda, nos sorprendió y acapara los titulares. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal, Lorena? Inicialmente todavía no se sabía si el expresidente Sebastián Piñera había perdido la vida en ese trágico accidente en un helicóptero, pero conforme fueron avanzando las horas, lamentablemente se confirmó su deceso. Precisamente, un grupo de amigos fue testigo de este accidente aéreo en el que murió el expresidente chileno Sebastián Piñera. Trascendió que Piñera fue advertido de no volar el helicóptero debido al mal clima. Vamos a verlo en la primera nota. Eran pasadas las 14:30 horas de este martes. Quienes vacacionaban en los alrededores del lago Ranco eran testigos de un hecho inesperado. Realmente escuchamos un ruido muy fuerte, así como parecía un trueno, y partimos como corriendo, rápido, con el celular, con todo. Un grupo de amigos fue testigo de la muerte del expresidente Sebastián Piñera tras capotar su helicóptero al retirarse de la casa de un cercano. O sea, llegamos y se estaba hundiendo la hélice. Vimos la punta de la hélice hundiéndose. Y de ahí vimos cómo salieron a flote los 3 sobrevivientes. El llamado a carabineros de la tenencia Lago Ranco fue a las 14:57 horas. Fue en ese momento cuando los funcionarios policiales, bomberos y la Armada se movilizaron al lugar. Nos comunicaron que la aeronave, en este caso, capotó en el lago Ranco a una distancia aproximadamente de la orilla de unos 300 metros. Se hizo un fondeo y obviamente posteriormente a 28 metros de profundidad se hizo la extracción del cuerpo. Se puede ver acá fue por donde llegaron la primera ambulancia, los bomberos, los policías, y ahí está la boya blanca, ese punto blanco que se ve al centro de la pantalla. Ahí fue donde cayó el helicóptero. En el helicóptero había 4 tripulantes. 3 de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, están fuera de peligro, pero no fue el caso del 4.º tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. La Armada logró rescatar el cuerpo del expresidente Piñera y las reacciones de quienes espontáneamente se agolparon en las cercanías del lago Ranco no se hicieron esperar. Aplausos y el himno nacional fueron parte del ambiente en el lugar posterior a un accidente que aún no tiene una explicación y que cobró la vida de quien fue presidente de Chile en 2 oportunidades. Una noticia trágica hay que tener en cuenta. El expresidente Piñera estaba en la residencia de un amigo de él, el empresario José Cox. Estaban almorzando, compartiendo ahí una tarde, y él fue precisamente la persona que le pide no volar porque estaba lloviendo, había un poco de neblina, había algo de mal clima, y le recomendó no volar, pero Piñera, un poco confiado en la experiencia tal vez que él tenía en ese helicóptero, le dijo que no había problema, que iba a intentar sobrevolar, y fue ahí que él se aleja un poco de la vivienda y el helicóptero termina cayendo. Lamentablemente, hay más de una versión respecto a lo que pudo ocurrir. Lo que han señalado las autoridades es que ese modelo de helicóptero no tenía una caja negra. Entonces claro, no se muchos puede helicópteros saber, no tienen caja negra. En los aviones sí, en el helicóptero no. Así es, no se puede saber si fue precisamente un desperfecto mecánico o qué fue lo que pudo ocurrir. Ahora, una de las versiones apunta a que el expresidente Piñera pudo controlar la aeronave, este helicóptero, al momento de que cae al lago, y le pide a las personas que viajaran con él que se quiten los cinturones de seguridad y salten al agua, y que iba a tratar él de manipular la aeronave para que no los vaya a lastimar. Pero hay otra versión que señala que probablemente el helicóptero cayó del costado donde él se encontraba pilotando. Este golpe fue lo que a él le impide liberarse del cinturón de seguridad, mientras las otras personas sí pudieron hacerlo. Entonces, esto es muy difícil de comprobar si es que pudo ser así o no. Pero lo que... Mi abuelo era FAP, y una de las cosas que siempre me explicaba cuando se daban accidentes y se daban sobrevivientes es que en un accidente aéreo, si hay sobrevivientes, es por la pericia del piloto. O sea, no hay otra manera. Y muchas veces al propio piloto puede costarle la vida. Puede implicar el sacrificio del piloto porque controla la aeronave hasta el último momento, no suelta el timón. Y es un timón que en el momento que se está yendo a pique, el timón se mueve y tienes que agarrarlo con una fuerza tremenda. Exacto. Porque luchas contra todas las fuerzas de la naturaleza en conjunto. Y es altamente probable que esa pericia que tuvo en esos momentos de la emergencia permitieron
que su hermana, que su cuñado, que su nieto hoy estén vivos. Así es, hay que tener en cuenta también que en el caso de un helicóptero son las mismas hélices las que pueden terminar matando a las personas que se lanzan al agua, en ese caso, y sobreviven. No es como un avión normal. Así es más, él mismo pudo inclinarlo al final sabiendo lo que sucede con las hélices. Exacto. El tema de los helicópteros con las hélices es muy complicado cuando tienes que abordar un helicóptero, por eso ven que se han visto en las películas, la gente tiene que agacharse mucho, tiene que tener cuidado no ponerse cerca a las hélices, estar con los brazos pegados al cuerpo. Incluso cuando hay mal clima, la gente tiene que alejarse a una distancia porque el helicóptero como que va de un lado a otro. Así es, son diferentes circunstancias, diferentes factores que han podido tener, que pudieron ocurrir, que pudieron terminar con esta tragedia lamentable, obviamente, pero que lamentablemente pues es muy poco poder dilucidarla, porque cada uno de los testigos, las personas que estuvieron ahí con él, de alguna manera los tres han vivido una experiencia, a pesar que están en el mismo lugar, pero viven una experiencia distinta, cada uno desde su propia perspectiva. O sea, el testimonio de la hermana era que el mismo Piñera les recomendó lo que tú estás diciendo. O sea, quítense los cinturones, tírense al agua, yo voy a tratar de controlar la aeronave, pero libérense ustedes primero, yo después me voy a liberar, ¿no? O sea, voy a impedir que la aeronave los termine lastimando a ustedes. Ella ha trascendido. Magdalena, ¿no? O sea, así es. Ella no ha brindado ninguna entrevista, pero ha trascendido personas que conversaron con ella que esto fue lo que ocurrió. Hay que tener en cuenta que el mismo José Cox, él abordó una pequeña lancha que él tenía para ir en auxilio al escuchar el estruendo de este accidente, pero él se esforzaba al ver a los sobrevivientes que estaban nadando en rescatar al expresidente Piñera. Los mismos bomberos que acudieron al llamado de auxilio, ellos narran que bueno, ya lo encontraron a casi 40 metros de profundidad, porque la aeronave se había empezado a hundir por su propio peso, que era un poco también lo que contaban esos jóvenes que fueron testigos del accidente, ¿no? Es una situación dramática, triste, pero una cosa que me llamó la atención es los sistemas de emergencia y de alerta en Chile que bien funcionan. Porque estamos hablando de que es algo que no sucedió en la capital, no sucedió en Santiago, allí en el centro de la historia. Sucedió en un lago, sucedió en una zona, sí, donde hay muchas casas de millonarios, pero estaban todos los sistemas de alerta. Piñera llega a avisar por radio que está en medio de una emergencia, que ha perdido el control de la aeronave, y sale las lanchas, salen los buzos. En menos de una hora ya estaba toda la gente tratando de ayudar, porque estamos hablando que en Chile los lagos son helados. Entonces, caerte a un lago, por más que estabas a 300 metros de la costa, de la orilla, no significa que por hipotermia no puedas tener consecuencias. Así es, claro. Y de hecho, o sea, ellos se lanzan de inmediato a rescatarlo para ver si había la posibilidad de encontrarlo con vida, obviamente, por algunas circunstancias, es que había tenido algo, si se queda a veces una burbuja de aire dentro, o sea, diferentes factores. Pero, como tú bien señalas, se articuló muy rápido esta operación de rescate que lamentablemente no pudo hallarlo con vida, ¿no? Es una situación terrible. Hay que precisar, hoy en la mañana se brindó ya, el canciller chileno brindó un adelanto de cómo va a ser esta ceremonia. Los restos del expresidente Piñera ya están en Santiago, donde van a recibir una ceremonia en la que primero va a estar solamente la familia, personas más allegadas, una ceremonia un poco privada. Luego sus restos van a ser llevados a lo que era el Congreso chileno, y ahí se va a realizar ya un velorio. Va a poder recibir a las personas que quieran despedirse de él durante lo que queda del día de hoy y todo el día de mañana. Finalmente la ceremonia fúnebre concluirá el día viernes. Pero sobre ese tema, un video aficionado pudo captar el momento en el que el helicóptero del expresidente Piñera sobrevolaba el lago Ranco antes del accidente. Ahí lo están viendo. Esa es la aeronave. Lamentable este accidente que acabó con su vida, pero que por fortuna pudieron salvarse sus familiares. Las imágenes muestran a esa nave trasladándose sobre el cielo y personas viendo desde la playa. Esas imágenes posteriores son el trabajo ya de las autoridades de emergencia sobre el lago Ranco. Ahí están viendo la aeronave, o sea, el helicóptero cuando salía de la casa de José Cox, sobrevolando el lago Ranco, perdón. Minutos después es cuando se produce el accidente. Ahí lo que ya están viendo son las operaciones de rescate, que tú bien estabas comentando que se articularon rápidamente. O sea, vemos ahí una embarcación grande, vemos a los buzos ya de rescate en estas pequeñas embarcaciones, tratando también de ver si era posible auxiliar a las personas que estaban yendo al lado del lago. Como tú bien señalas, es agua sumamente fría. Cada minuto cuenta. Yo recuerdo cuando se dio este aterrizaje también en el río Hudson, con el famoso Capitán Sully, de un vuelo comercial.
que logra acuatizar sin que haya ningún fallecido, ninguna víctima grave. Y claro, las personas entran a los botes, pero algunas se mojan, se caen al río Hudson que estaba helado. Y son esos instantes donde se articulan todos los sistemas de emergencia para llegar a rescatar a todas las personas, los que hacen la diferencia entre la vida y la muerte, porque muchas veces no es cuando caes al agua no es el impacto, no es el saber nadar o no, es la temperatura. Lo vimos cuando cayó el Fokker. En el Fokker de Alianza Lima, el principal problema al caer al mar de Ventanilla de madrugada fue la temperatura del mar, la que termina matando a muchos de los que abordaban ese avión. Así es, son diferentes circunstancias que pueden marcar la diferencia entre sobrevivir y perder la vida. Lamentablemente también en esas circunstancias cada minuto, cada segundo cuenta. Por eso es que se articula de inmediato todo este sistema de emergencia. Ahora las autoridades chilenas han confirmado que ya hay un equipo que está investigando cuáles fueron las causas probables de este accidente, qué fue lo que pudo haber ocurrido. Para determinar exactamente en una tragedia de este tipo siempre se tiene que determinar, en especial si es un accidente con una aeronave, claro, se tiene que determinar qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, lo que han precisado es eso, ¿no? O sea, que este modelo, hay modelos más modernos que sí cuentan con cajas negras, pero ese modelo no contaba con una caja negra, así que saber si exactamente sufrió algún desperfecto mecánico, si fue por alguna condición del mismo clima, que fue lo que causó el accidente, o tal vez diversos factores que puedan haber ocurrido, va a ser muy difícil determinarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que una vez que la aeronave cae también sobre el agua, sufre daños, o sea, el impacto contra el agua también le ocasiona daños. No, por supuesto. Hay todo un equipo de expertos que son los que se dedican a analizar exactamente y ver si el daño que tiene la aeronave es propiamente del impacto contra el agua o pudo haber una circunstancia mecánica que hizo que el expresidente Piñera perdiera el control de la aeronave, ¿no? Hay muchos factores que están que pueden tener que ver con una situación de ese tipo. Muchos factores, ¿no? Y recordemos hace algunos años la muerte de Kobe Bryant. Recordemos que Kobe Bryant estaba junto a dos de sus hijos en este helicóptero, eran 9 ocupantes y este avión termina estrellándose el 26 de enero del 2020. Estaba su hija de 13 años, un entrenador de béisbol, su esposa junto a otras 2 personas. O sea, fue una situación dramática y lo que concluyeron al final las investigaciones es que el piloto lamentablemente había volado sobre nubes espesas, que esas no eran los requerimientos y finalmente habían hecho que el helicóptero termine impactando, ¿no? Así es, son muchos factores que pueden haber tenido que ver. Hay que recordar que el mismo José Cox, el amigo de Piñera, le recomendó no sobrevolar porque según consideración de él, no había mucha neblina, estaba lloviendo, tal vez sintió el viento, qué sé yo, pero también hay que tener en cuenta lo que, cómo Piñera, desde su experiencia, él había visto y puede haber considerado, bueno, esto no va a influir en el vuelo que planeamos realizar. A última circunstancia, puede ser que las condiciones hayan cambiado ligeramente. Una cosa es azar en tierra y otra cosa es ya volando. Probablemente hay expertos que no descartan que él pueda haber tratado de girar para regresar a tierra y ahí fue donde se produjo el accidente. O sea, son muchas variables que se tienen que tener en cuenta.